Hola amigos, ya nos queda poquito para terminar este pequeño curso de Publica tu libro y ahora vamos a hablar, a meternos en el meollo del asunto que es la propuesta editorial, ¿de acuerdo? ¿La propuesta editorial qué es? Bueno, pues la propuesta editorial en realidad lo que nos ayuda es a saber cómo llegar a las editoriales, ¿vale? Cómo podemos llamar su atención para que puedan estudiar o valorar nuestros manuscritos a la hora de publicarlo. Hay que tener en cuenta que todas las editoriales reciben, sobre todo las más grandes, reciben miles de manuscritos semanales, pero miles. O sea, ustedes no se hacen una idea de todo lo que pueden llegar a recibir. ¿No? ¿Por qué? Pues porque somos muchos escritores en el mundo y nos gusta mucho contar historias y empezamos a enviar los manuscritos, vamos, sin control, ¿vale? Entonces llegan miles de ellos. En España se calcula que suelen llegar las editoriales más grandes entre 1.000 y 1.500 manuscritos semanales. Claro, no hay personas para leer tanto libro, ¿vale? Por lo tanto, como no hay personal para que lean tantos manuscritos, lo que hay que hacer es hacerlo resaltar, que nuestro manuscrito resalte por encima de otros para que llame la atención de un editor que valore nuestra obra. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues teniendo en cuenta lo que es la propuesta editorial, ¿vale? Recuerden que esos libros que manda la gente, normalmente la gente los forma, conozco a mucha gente que no tiene ni idea, que es su primera novela la que han escrito, y que cogen y de forma espontánea, venga, mandan el manuscrito sin control a todas las editoriales que se les ocurre, lo típico, ¿no? Pues aquí en España, pues Planeta con todas sus filiales, Penguin Random House con todas sus filiales, Roca, etcétera, ¿no? Pues puede ser, existen muchísimas. Entonces, hay que tener en cuenta que no podemos cometer ese error, porque entonces lo que estamos haciendo es tirar nuestro trabajo a la basura directamente, ¿vale? Vamos a hacer una hipótesis. Vamos a imaginar que llegan 1.000 manuscritos, por ejemplo, a la sede de Penguin Random House, ¿vale? Y a la semana, estamos hablando, y fíjense, la editorial de esos 1.000 que han recibido se va a quedar con unos 30 por ahí, ¿vale? Los va a preseleccionar. Tengan en cuenta que el resto de obras que suelen publicar las editoriales son de escritores que ya tienen en nómina, ¿vale? Por lo tanto, es un hueco que nosotros ya no podemos ocupar. A nosotros se nos va a asignar el hueco de los escritores novatos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos muy pocas posibilidades de conseguirlo. Hay que tener en cuenta que, según un estudio, para que nosotros lleguemos a publicar un libro en una editorial grande, casi es más fácil que nos toque la lotería de Navidad. Y no estoy exagerando, ¿vale? Así que, como esto yo sé que les puede llegar a frustrar, porque además es que, claro, le has dedicado mucho tiempo a escribir, encima, pues, claro, seguramente aparte has gastado dinero en hacer cursos de escritura como este, etcétera, etcétera, y, claro, cuando llegas al punto de enviar el manuscrito, llegas al manuscrito y no te tienen en cuenta, pues eso la verdad es que duele mucho, pero no se preocupen, que les he dicho, vamos a intentar hacer que el manuscrito resalte por encima de otro, y si no resalta, para que lo editen, por lo menos que llame la atención del editor para que se ponga en contacto con nosotros y nos diga, oye, pues mira, a lo mejor a mí me ha pasado, me han dicho, este libro, pues en este momento no, porque el mercado no está ahora para este tipo de obras, pero te vamos a añadir una lista para tenerte en cuenta en el futuro, ¿vale? Oye, pues ya es algo, pues ya me han hecho caso, ¿de acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta que las cosas ahora ya no son como antes, porque antes los escritores mandaban un manuscrito por un correo tradicional, ¿vale? Y las editoriales siempre te enviaban una carta diciéndote, oye, pues lo hemos recibido, danos un tiempo, lo vamos a valorar, etcétera, etcétera. No todo el mundo podía enviar los manuscritos por correo, eso es evidente porque llevaba un proceso había que imprimirlo,
o lo escribías a máquina, claro. El poder adquisitivo de antes no es como el de ahora. También había que llevarlo después a un sitio donde te lo encuadernaran, que solía salir bastante caro, para luego enviarlo por correo, que también solía salir un poco caro, etcétera, ¿no? Bien, pues con la llegada de las nuevas tecnologías todo esto cambió, llegaron los correos electrónicos y bueno, la gente se ha vuelto loca a mandar manuscritos ahí sin tino. Vale. Bien, pues vamos a tener en cuenta, fíjense que estaba yo leyendo un dato el otro día, me acabo de acordar, que con la llegada del correo electrónico, una editorial de Estados Unidos pasó de recibir 500 manuscritos, 500 al año, a más de 100.000 por mes. Fíjense la diferencia, claro. Era por la diferencia entre que hubiera internet y no hubiera, ¿no? Y claro, pues al final evidentemente se vieron desbordadísimos y tuvieron que empezar a hacer filtros, ¿no? Y fue por eso, porque en realidad pues se estableció que lo de la propuesta editorial era el mejor mecanismo para poder empezar a filtrar libros no deseados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es qué es lo que tenemos que tener en cuenta de la propuesta editorial. Lo primero, lo normal es que podamos escuchar a muchos escritores decir que es muy difícil publicar. Cierto, las cosas como son. Yo tengo ahora mismo, en este momento, 13 libros autopublicados. 13. Y me imagino los que me quedarán. Vale, hay escritores como Stephen King que creo que llegaron a enviar sus libros más de 100 veces o algo por el estilo, para que se los llegaran a publicar. También hay escritores que dicen que muchos manuscritos, o sea, los manuscritos que han enviado, los rechazan sin que nadie los haya leído. Pues también es verdad. ¿Por qué? Por lo que digo. Porque tú no puedes coger un manuscrito, directamente enviarlo por correo electrónico o por correo tradicional y esperar que destaque porque sí. Tú puedes pensar que tu libro es el mejor del mundo. Pero claro, la persona que lo recibe no lo sabe. ¿No? Somos nosotros los que tenemos que hacerlo destacar. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta que las editoriales rechazan la mayoría de los manuscritos que reciben, precisamente porque no lo miran por eso, porque no destacan. ¿Vale? Como hemos dicho, esto se debe porque reciben muchísimos manuscritos todos los días y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en España, los manuscritos que la gente manda de forma alocada por correo tradicional, ni siquiera ya se devuelven. Antes sí había esa costumbre, ahora ya ni eso. ¿Vale? Y también hay otro problema, que este es el que más me he encontrado en muchos alumnos y alumnas. ¿Cómo contactar con los editores? O con un agente literario. ¿Vale? Esto es un punto a tener muy en cuenta. Sobre lo que es un agente literario, pues les explico. Igual que los futbolistas tienen agentes, representantes, etcétera, o los músicos tienen sus representantes que les organizan la agenda, pues el agente literario es una persona que estudia tus obras, mira a ver si tienen potencial y en función de ese potencial te la coloca con diferentes editoriales para ver si alguna te la publica. ¿Vale? Cobran además también unas comisiones un poquito elevadas, también lo advierto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que muchos escritores tienen un problema y es la falta de humildad. Pensamos que los libros nuestros son los mejores y que ¿por qué no lo publican? Ah, pues no lo publican porque yo qué sé, porque no saben de libros, no saben de literatura. No, no se trata de eso, se trata de que las editoriales buscan llegar al mercado, nada más. ¿Vale? Tengan eso muy en cuenta. Yo sé que para gente que se dedica a esto, que intenta abrirse camino, que escriben todos los días, que intentan publicar sus libros, yo sé que es muy frustrante que no le hagan caso o que no lleguen a publicar con una editorial, ¿vale? Pero claro, es que si cometen ese error de coger el libro y mandarlo directamente sin una propuesta editorial, pues al final siempre nos vamos a chocar contra el mismo muro. Es que no nos van a hacer caso, ¿vale? Así que tenganlo en cuenta. Si se ponen a pensar en la otra parte, es decir, la parte del editor, que llega a su oficina y se encuentra en su correo electrónico entre 100 o 200, 100 o 200 manuscritos, pues lógico, o sea, el editor va a decir, bueno, vamos a ver, ¿en qué me centro? Pues en el que me manda la propuesta editorial. ¿Por qué? Ya verán por qué. Es que la propuesta editorial es muy importante, más importante incluso que el propio libro. ¿Vale? Bien. Si lo que quieren
ustedes publicar el libro, entonces, si nos queda claro. Si queremos publicar un libro, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Enviar el manuscrito de entrada. ¿Vale? Esto que quede muy claro. No vamos a enviar el manuscrito de entrada. Vamos a preparar una propuesta editorial. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que no se lo pierdan.